fornicando, yo no estoy adulterando, yo no robo, yo no tomo, no me embriago, ¿qué más? No asalto, no mato a nadie, ni una hormiga quiero matar. Es cierto, a veces no queremos matar ni una hormiguita. Y adoramos y alabamos y saltamos y podríamos estar en pecado. Porque no solamente es pecado adulterar y fornicar y cosas así. Aquí hay un pecado muy importante y muy grave, que cuando leímos los versículos ya el mensaje ya se expuso casi completo, ¿no es cierto? Entendemos entonces lo que Dios nos quiere decir. El ser humano es inconformista. Nosotros nada encontramos bueno. Todo nos parece mal. Se hace mucho calor, ¿qué decimos? ¡Oh, qué calor! ¿Por qué hará tanto calor? Si hace mucho frío, ¿qué decimos? ¡Uy! Quiere decir el calor. ¡Uy, qué frío más grande! Nada nos conforma, ¿no es cierto? A veces nos atienden y nos hacen atención, y a veces nos sirven la comida y uno que está muy salado, que está muy caliente, hoy está muy frío, voy a calentarlo, ¿no es cierto? Es natural y normal, pero hay personas que se lo viven murmurando, criticando, pataleando, insatisfacción del alma, todo lo encuentran malo. Entonces nosotros debemos estar atentos a las cosas que nos pasan, lo que sentimos con las cosas que nos están pasando, las emociones que aparecen cuando estamos viviendo en medio de la iglesia y en medio de nuestra familia. Ahora, hay una cosa maravillosa que Dios hizo con el pueblo judío, ¿cierto? ¿Qué fue lo maravilloso que hizo Dios con el pueblo judío? Clamaban a Dios, eran esclavos, sufrían, los hacían trabajar doble jornada. Y escuchó Dios el clamor de ellos y envió al libertador, envió a Moisés a libertar a ese pueblo, a sacar a ese pueblo como se lo había prometido a Abraham, ¿no es cierto? Para que le adoraran en la tierra prometida donde Él los quería llevar. ¿Y qué cosas hizo Dios? Hizo grandes milagros, prodigios, portentos, para que el faraón los dejara ir, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Se acuerdan de lo que hizo? Plagas tremendas que nunca habían visto en esa tierra. Por ejemplo, se convirtió el agua en sangre. De hecho, todo lo que Moisés y Aarón hicieron, se lo advirtieron al faraón. Oye, nos tienes que dejar ir porque si no, las aguas se van a convertir en sangre. Y el faraón con su corazón de piedra, no. Y así fue, ¿no es cierto? Uno de los grandes, ¿no es cierto?, de las cosas que hizo Dios a través de Moisés y Aarón fue que toda el agua se convirtió en sangre. Después no quiso obedecer, vinieron ranas a todos los lugares de Egipto, ranas, ya tenían las ranas hasta aquí en la cabeza. Después tampoco el faraón, siguió con su corazón duro y envió piojos, moscas y toda clase de bichos. A usted anda un zancudo en la pieza y al tiro le tira rayo, ¿cierto? Y allá eran millones de zancudos, y allá en Egipto, en el río Éufrates, de las sierras, parecían vinchucas las cuestiones, y llenos de moscas, mosquitos que se los comían vivos. Y aún así el faraón con su corazón duro envió moscas. También nosotros vemos las moscas y las sacamos del plato, salen allá, y allá llenos de moscas, todo lleno, negro de moscas. Imagínense cómo estaría, hasta cuando no podían ni abrir la boca. ¿Por qué? Porque se comían las moscas, oigan. Entonces después le vino una enfermedad a todo el ganado. Ustedes saben que el ganado es muy valioso para todos los países. Esos países viven del ganado. Nosotros, como esta sociedad, ¿no es cierto?, occidental, vivimos
no vemos cómo cultivan, siembran las cabras, esto, lo otro, ni cómo crían los animales. Nosotros vamos a la carnicería y compramos un bistec. Pero allá el valor inmenso que tenía la tierra era lo que producía los animales. Y vino una plaga tremenda a los animales y todos los animales murieron. Ahora después vinieron unas úlceras. ¿Alguien me podría decir, le ha pasado que tiene una heridita que no se le cierra y le duele? Imagínense las úlceras que vino a todo Egipto. Después los granizos que eran, ¿de qué porte eran los granizos que mandó Dios? Y aún así el corazón del faraón no se ablandaba. Después la langosta comieron todo lo que había de cultivos. Después vino una tremenda oscuridad, una tiniebla que no se veían, ni los dedos de las manos se veían. Y el faraón endureció su corazón, seguía duro como piedra, hasta que en la 10ª plaga el faraón advirtió que todos los primogénitos iban a morir de Egipto. Que todos los primogénitos de Egipto iban a morir. ¡Qué tremendo! Había enviado 9 plagas Dios para que Faraón ablandara su corazón y no lo hizo. Además dice que Dios también ayudó al Faraón a tener el corazón duro, ¿no es cierto? Endureció el corazón del Faraón. ¿Pero por qué? Porque tenía una obra que hacer el Señor. Entonces el Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Egipto al desierto para que le adoraran. Entonces murieron todos los primogénitos de Egipto e incluso el hijo del faraón. Y les estoy contando esto para que sepan que Dios, cuando se propone algo, no hay nada que lo pueda impedir que lo realice. Nada podía impedir que alguien se opusiera a que el pueblo judío saliera de Egipto a adorarle al desierto, ¿no es cierto? Después cuando estaban, salieron, ¿no es cierto? Se llevaron las joyas de los egipcios y muchas provisiones, vestidos, etcétera, etcétera, oro, y fueron encajonados entre las montañas y el mar. Entonces dijeron, chuata, ¿qué vamos a hacer? Estamos encajonados del mar acá y vienen los soldados egipcios y nos van a liquidar. ¿Qué pasó? Entonces Dios le dijo, pone la vara en el agua, y se abrieron las aguas y pasó el pueblo como con tierra seca. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque nosotros somos muy parecidos al pueblo egipcio. ¿Por qué? Porque cuántos milagros hizo Dios en usted para que usted se convirtiera. Cuánto movió Dios en su familia, en su corazón. Cuántos sueños le dio, cuántas pesadillas le dio. A mí me dio una tremenda pesadilla. Por eso corrí cuando me dijeron que Jesús perdonaba pecados. Corrí. ¿No es cierto? ¿Qué cosa hizo Dios por usted que ahora está sentado o sentada acá? Los mismos milagros, solo que no fueron tan portentosos, ¿no es cierto? No fueron así que todo el país los ve, pero sí uno sabe que Dios hizo milagros en cada uno de nosotros, por los cuales estamos aquí sentados delante de Él, adorándole. Ahora, como decían los versículos, María, primero pongamos a Aarón, tenía más responsabilidad Aarón. Aarón y María murmuraron. ¿Qué es murmurar? ¿Qué es murmurar? Habladuría, rumor, chisme, cuento, parloteo, crítica, queja. Esos son los sinónimos. Unos son un poquito más allá, el otro está un poquito más infladito, el otro está menos infladito, pero todos se conectan. Todo tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros algunos de nosotros haber caído en esto, en chismes, en cuentos, en crítica.
en queja. Algunos de nosotros podríamos haber caído en esto, y a veces estamos cantando, alabando, saltando, ¿no es cierto?, y gritando a todo pulmón y cantando alabanza, y podríamos haber caído en esto. Por eso tenemos que recapacitar en nuestros caminos. Gloria al Señor. Murmurar es pecar contra Dios, no es algo simple, es algo muy complicado. La murmuración es una obra de la carne. Cuando usted murmura, es un carnal. Amén. No tiene nada de espiritual, aunque lo disfrace de una sabiduría, ¿no es cierto?, o lo adorne con algo, sigue siendo carne. Gloria a Jesús. Ahora, es notorio en la Biblia cuánto desagrada a Dios la murmuración, especialmente porque al final de cuentas, cuando murmuramos de alguien, al final murmuramos de Él. Lo está haciendo mal Dios. Mire esta persona que lo está haciendo mal y Dios no se da. ¿Cómo pudo poner a esta persona acá? ¿A quién estamos juzgando? A Dios. No estamos juzgando a la persona, al final estamos juzgando a Dios. Dios no lo está haciendo bien y yo lo haría mejor. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que el espíritu de Satanás decía, yo lo haría mejor? Por eso se reveló. Gloria al Señor. Los seres humanos somos... tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, ¿cierto? Y tenemos que dejarlo del mundo. En el mundo, ¿no es cierto?, hay programas. ¿Cómo se llaman esos programas que hablan de los famosos, los artistas, que se casó, que se separó? ¿Cómo se llaman esos programas? Farándula. La farándula es puro chisme, puro cuento, pura murmuración. Pero nosotros tenemos que ser lavados de eso. Gloria a Jesús. Ahora, los seres humanos, los que salieron de Egipto, son muy parecidos a nosotros. O nosotros somos muy parecidos a ellos. Ellos tuvieron muchas murmuraciones, quejas, y juzgaron mucho a Moisés y a Aarón. Hay 10 hitos en el cual podemos ver al hombre, ¿no es cierto?, el cual Dios le ofreció entrarlos a una tierra donde fluía leche y miel, pero que en el camino se rebelaron. Cuando llegaron a las aguas de Mara, ¿no es cierto?, las aguas tenían sed y llegaron a unas aguas y estaban amargas. ¿Y por qué nos trajiste esta agua amarga? No podemos tomar, ¿qué vamos a hacer? Se le venía el mundo abajo. Señor, ¿qué hago? Corta ese arbolito, tíralo al agua y listo. Y listo. Se puso dulce el agua. Así somos nosotros. Señor, ¿qué voy a hacer? Mira este problema aquí, allá. Corta el arbolito y échalo al agua. ¿No es cierto? Después murmuraron por no tener pan y no tener carne. Y decía aquí en Éxodo 16:12, recordaban cuando estaban sentados comiendo carne hasta saciarse. Comiendo carne y pan hasta saciarse, y se recordaban de eso, pero delante de ellos estaba la tierra donde fluía leche y miel, donde no iban a ser esclavos, sino que ellos iban a tener esclavos, ¿no es cierto? Porque en Egipto eran esclavos y tenían que hacer lo que les mandaban, pero no tuvieron la visión de que ellos ahora iban a ser la cabeza del león y no la cola del ratón. ¿Cierto? No tuvieron esa visión. ¿Tiene la visión usted de que usted va a gobernar con Cristo? Y que para gobernar con Cristo tiene que entrar a su reino, y que para entrar a su reino tiene que vivir conforme a sus principios, mandamientos, preceptos y todo lo demás. Sí, tenemos una meta, una tierra prometida donde llegar. Estamos en camino, igual que el pueblo judío. Después se reveló un montón de gente, ¿no es cierto?, de a caballo, se fueron a presentar delante de Moisés y Aarón. ¿Y ustedes quiénes son que se ponen a gobernar acá? Bla, 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 bla. Coré. Entonces Moisés de nuevo
orando, Señor, ¿qué tengo que hacer? Mira, hace esto acá, allá, que presenten incienso mañana, en la mañana, bla, bla, y yo voy a juzgar quién es quién. ¿Quién debe dirigir el asunto? Él ya sabía, Moisés fue elegido desde un comienzo. Y se presentaron esos hombres, hicieron lo que el Señor le había dicho, y todos murieron. ¿Cómo murieron? Tragados por la tierra. 250 hombres que se rebelaron contra Aarón y Moisés y fueron tragados por la tierra con caballo y todos, y toda su familia, todos sus utensilios, todo lo que tenían. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque murmuraron, se quejaron, no tuvieron la visión de dónde iban, ¿no es cierto? No tuvieron la paciencia, no tuvieron la visión. Nosotros debemos tener la paciencia, la visión de dónde vamos. Gloria a Jesús. Después en el Nuevo Testamento también se quejaban los hermanitos, ¿no es cierto? Después que, me falta un versículo, después que Coré, ¿no es cierto?, fueron tragados por la tierra, otros hombres, igual del mismo pueblo, enrostraron a Moisés y a Aarón de que por culpa de ellos había muerto toda la familia de Coré y todo lo demás, y vino mortandad de nuevo, murieron 14.701. ¿Verdad? Dice 14.700, yo le puse el 1 por si alguien se hubiese equivocado. Pero, miren, Dios reaccionó a las quejas, a la murmuración severamente. Severamente. No les dijo, no, si estén claros, igual vamos a ir para la tierra prometida. No se preocupen, no. Por eso que esa advertencia para mí, primero para mí. Y de hecho me pegó un pellizconcito Dios. Una semana estuve enfermo. Me hizo recapacitar y por eso estoy contando esto a ustedes. Gloria a Jesús. Les podría contar el detalle. Y bien interesante. No tiene nada que ver con algún hermano de acá. Tiene que ver con otro hermano de otra iglesia. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que el padre de familia tenía que hacer unas labores y salió al campo a buscar obreros para su viña? ¿Se acuerdan? Que salió y unos dijeron sí, no tenemos nada que hacer, y a las 8 de la mañana estaban ahí trabajándole al padre de familia. Después, como a las 12, le dijo que vinieran algunos y sí, vamos, que no tenemos nada que hacer, así que a las 12 entraron a las labores del dueño del fondo, no sé. Entonces, pero después otros llegaron como a las 6 de la tarde a trabajar a la misma viña, al mismo fondo, a la misma parcela. Y cuando el Señor los llamó para pagarle su jornal, ¿qué pasó? A los que entraron a las 8 de la mañana les pagó un denario. Y a los que entraron a las 6 de la tarde, ¿cuánto les pagó? Un denario. Y murmuraban, y nosotros que entramos a las 8 de la mañana nos da un denario, y estos que tuvieron media hora trabajando también les pagan un denario. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué dijo el padre de familia? Así que a ustedes no les gusta que yo sea bueno, ¿eh? ¿Usted se ha quejado de eso? ¿Que no le pagan bien? ¿Que no le pagan según lo que usted ha trabajado? ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. No. Entonces, pero Dios quiere que usted y yo sepamos que no somos trabajadores de gente del mundo. Nosotros no le trabajamos a las empresas del mundo, no le trabajamos al jefe, le trabajamos al Señor. Y Él sabe la remuneración que vamos a tener, y Él sabe las regalías que nos va a dar, y Él sabe todo respecto a nosotros, porque nos va a dar lo que nos conviene.
Señor. Así que los que están desconformes con el jefe, un día estaba Jesús en una casa, ¿no es cierto? Y vino una mujer y quebró un frasco de perfume y se lo echó entero a Jesús, y el perfume salía y empezaron a pensar para adentro, ¿no es cierto? A murmurar en sus corazones, a caminar en sus corazones, pensar que este perfume se podría haber vendido como en 300 denarios y habérselo dado a los pobres, mire, que echárselo a Jesús. Se quejaban, se murmuraban porque alguien había sido generoso con otra persona. Ahora veámoslo humanamente aquí entre nosotros. Claro, Jesús dijo, bueno, entonces me están preparando para mi muerte, pero entre nosotros nos da cosa que a uno le regalen algo y que reciba alguien un regalo y que yo no lo reciba. O que, ¿por qué le dieron a esa persona eso cuando eso podría haber servido para otra cosa? ¿Cierto? No estamos conformes con nada. Ahora los escribas y fariseos también murmuraban de los discípulos. Había uno que estaba en el banco de los tribunos, se llamaba Leví. Oye, Leví, ven, sígueme. Oye, Leví quedó tan agradecido que le hizo un banquete a Jesús. Pero Leví era un publicano, ¿y quién tenía de amigo? Un publicano, ¿a quién tenía de amigo? Si lo odiaban los fariseos, los saduceos, lo odiaban. ¿A quién tenía de amigo? A otro publicano. Entonces invitó a este publicano Leví a otro publicano a la cena, al banquete, y se sentaron y póngale a comer ahí, bla, 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 y empezaron a decir, ¿quién es este Jesús que se junta con publicanos y con gente de mala clase? No quiero decir nombres, pero murmuraban en sus corazones. A veces nosotros hacemos acepción de personas, ¿no es cierto? Yo le pido perdón al Señor porque he tenido, por ejemplo, hay razas que me cuesta aceptarlas, pero el Señor me va a ir sanando, ¿no es cierto? Pero cada uno de nosotros también tiene sus cosas. No le gusta cierto tipo de gente, ¿cierto? Pero a Dios le gusta todo tipo de gente, porque Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Gloria a Jesús. Por último, esto sí que pasa en la iglesia. Entonces, como la iglesia crecía mucho, entonces dijeron a algunos que por favor cogieran diáconos para servir a la mesa, a las ancianas, a las viudas, y se empezaron a quejar los griegos contra los judíos. Oye, a las viudas de los judíos les dan más, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Ya murmuraron porque no trataban a las mujeres, a las viudas, a las ancianas griegas igual que a las judías. ¿Le pasa eso a usted? A todos nosotros estamos así con el ojo viendo cómo tratan a esta, cómo tratan a él. ¿No es cierto? Somos humanos que Dios quiere transformarnos, que quiere moldearnos, que quiere enseñarnos. ¿Qué enseñanza hasta aquí nos está dejando el ejemplo que leímos de Aarón y María? Primero, hablaron mal de Moisés, ¿cierto? Lo acusaron de que no había elegido bien su esposa. Usted ha metido la cucharita y ha dicho, no, a él no le convenía esta persona. ¿Sí o no? Todo lo hemos dicho, ¿no es cierto? No le convenía a Moisés Séfora, porque era cusita. Cusita es una persona etíope, y los etíopes son medio oscuros en la piel. Entonces les causaba cosas a ellos, ¿no es cierto? Que no fuera de la misma de los judíos, porque los judíos siempre fueron cerrados y que así Dios lo quería. Entonces murmuraron de Moisés. Después se compararon con Moisés y dijeron, nosotros
somos iguales a Moisés. Hacemos las mismas cosas, profetizamos aquí y allá, pero no tenemos el defecto que tiene Moisés. Moisés tenía el defecto que era su esposa, pero nosotros no tenemos el defecto de Moisés, ¿no es cierto? Así que nosotros con mayor razón podemos asumir el liderazgo. Hablaron en secreto en la seguridad de su tienda. No lo publicaron a cuatro vientos, sino calladitos, hay murmuraciones y así, ¿ah? Pero ¿qué pasó? Que Dios estaba. Cuando usted está en la pieza de su casa, en el comedor, con su esposo hablando de un hermano y murmurando de ese hermano, ¿usted quién cree que está escuchando? ¿La vecina? No, tiene muralla. ¿Quién está escuchando? ¿La otra vecina? No, el del frente, más lejos está todavía. El Señor nos está escuchando. El Señor le está escuchando a usted lo que está hablando en contra de ese hermano o hermana. ¿Y cómo se pone el Señor? ¿Contento? Se pone muy triste. De hecho, pasa de tristeza a enojo. Gloria al Señor. Y aquí pasa una cosa muy importante. Confundieron algo muy importante. Una cosa es el poder que Dios también podía darles a Aarón y María, con la autoridad que Dios solamente le había dado a Moisés. Nosotros a veces confundimos, y en algunas iglesias pasa eso, que cuando algunos tienen dones de poder y pueden hacer cosas, ¿no es cierto?, profetizar, poner las manos y sanar, lo confunden con autoridad. Y la autoridad no es así, la autoridad se delega, la autoridad no viene sola, yo no la busco, yo no estoy ayunando, no estoy intercediendo días para tener poder, para que los dones carismáticos se manifiesten en la congregación y asumir una autoridad. No, señores, Dios elige y Él constituye la autoridad. Amén. ¿Y a quién constituyó Dios como autoridad? A Moisés, amén, a Aarón para hacer los sacrificios y la ofrenda. Amén. Gloria al Señor. Y eso lo tenemos que tener claro, muy claro, porque a veces a Dios le place a que una persona tenga autoridad, pero que no es de mi gusto. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que murmurar? No, porque Dios se va a enojar. ¿Y quién va a salir perdiendo? Yo. Más encima salgo perdiendo yo. Es el leso. Y yo murmuro y sé que voy a perder, no murmuro nada, me corto. Entonces, a Dios a veces, por tratar de que nos conozcamos, nos pone personas que a veces nosotros, esa autoridad a veces no nos gusta. ¿No es cierto? Porque muy aquí, que muy allá, muy esto, muy arriba, muy abajo, todo lo que usted quiera. Pero Dios la puso. No tengo nada que hacer. Gloria al Señor. Entonces ellos se confundieron en eso, ¿no es cierto? Entonces, consecuencia de la murmuración de María, los reconvino. Los retó, quiere decir eso, ¿no es cierto? Los trató duro. Vengan para acá y yo voy a hablar con ustedes. Pónganse aquí. Y bajó la nube. ¿Ya? Y les dijo, ¿saben qué más? Ustedes no tienen idea de lo que estoy haciendo. Ustedes son profetas. Pero yo hablo cara a cara con Moisés. ¿Y ustedes quiénes son? Yo a ustedes los uso para esto, les doy sueños, les doy visiones, les doy aquí, pero con Moisés hablo cara a cara y es el único que ha podido ver mi rostro. Por eso que es peligroso no reconocer la autoridad de donde sea, la autoridad de donde sea. Amén. ¿No es cierto? Entonces los reconvino, los retó y les enseñó, ¿no es cierto?, de pasar, que ellos no estaban ni pisaban los talones, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Los reconvino, los castigó.
Y a María la enfermó de una enfermedad mortal. Y yo digo, si Moisés no hubiese orado por María, ¿dónde estaría María? ¿Dónde habría quedado María? ¿Habría quedado en el desierto María? Porque, entre paréntesis, la autoridad de María oró por María. No oró Aarón, oró Moisés. ¿No es cierto? Entonces, ¿sirven las autoridades? Sí, porque nos pueden sacar de las metiditas de pata que hacemos. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Ahora, también el hecho de que se rebelaran, murmuraran, también produjo un estancamiento espiritual. ¿Qué pasó? Que se detuvo la caravana por una semana. No pudieron avanzar. Y si usted y yo murmuramos en esta iglesia, vamos a estancar a esta iglesia y no vamos a poder avanzar. Usted tiene planes para avanzar en esta iglesia. Usted tiene planes para que esta iglesia crezca. Usted tiene planes para usted crecer en esta iglesia. Tenemos todos que aún dejar de murmurar, porque se va a estancar nuestra vida espiritual y la iglesia donde estamos. Gloria al Señor. Amén. Ahora, lo mismo que habría a nosotros. Aquí dice, bueno, ¿y nosotros cómo? Lo mismo. Se enoja con nosotros, nos puede castigar. Y de hecho hay unos versículos que quiero mencionar. Y podría llegar esa murmuración persistente y que no se doblega esa murmuración aún por los consejos que el Espíritu Santo nos da, porque usted sabe que nosotros estamos súper enrabiados, dormimos y se nos pasa. ¿Le ha pasado eso a usted? Chuta, que tengo un problema, que aquí, que allá, que esto, que no me gustó, bla, bla, bla. Y llegó el otro día en la mañana y el Espíritu de Dios actuó en su corazón y ya no está tan enojada ni tan enojado, ¿no es cierto? Pero cuando una persona persiste, ¿qué pasa? 1 Corintios 10 y 11, ¿qué dice? No murmuréis. Como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. Y mire lo que agrega. 1 Corintios 10 y 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Para qué la escribió el Señor estas cosas terribles que pasaron? Que los que murmuraron fueron muertos por el destructor, por esa serpiente, ¿no es cierto?, hirviente, caliente, no sé cómo le llama la Escritura, donde los picaban y morían. ¿Cómo amonestarnos a nosotros? ¿A quienes hemos alcanzado o a quienes han de alcanzado los fines de los siglos? ¿Le parece poco que el apóstol Pablo haya dicho que todas esas cosas que padecieron los egipcios son ejemplo para usted? Amén. Podría mencionar nombre por nombre, son ejemplo para usted, Amén. para mí. Amén. Yo podría ser destruido por el destructor. Eso es lo que está tratando de decir, no es otra cosa. Timoteo 3, 10 al 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Quiénes causan divisiones? Yo me paro aquí y digo, ¿saben qué mal? Que a mí me parece mal esta cuestión, y los que están conmigo vénganse para el lado derecho y los que no están conmigo al lado izquierdo. No, porque se hace solapadamente, callados, fraguando, en silencio, no a la luz, en la oscuridad.
¿no es cierto? Al que cause división después de una u otra amonestación, deséchalo. Dios lo desecha. ¿Saben lo que significa eso? Perder la comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Es algo terrible, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Escritura a nosotros? Dice: hacer todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios, ¿qué quiere que hagamos? Que seamos sencillos e irreprensibles, que no nos amonesten ni nos reten porque estamos haciendo beceritas como murmurar o quejarnos, ¿no es cierto? Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. ¿Y qué dice la palabra? No juzguéis, para que no seáis juzgados. Proverbio 21:23. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra? El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustia. El que va a decir algo, no, Señor, no va a decir nada. Me guardé unos cuantos problemas de angustia, ¿cierto? Mire, gracias, Señor. Me libré. Eso es lo que quiere decir. No es fácil dejar de murmurar, es lo más fácil que hay. Solamente hay que mover la lengua. Pero cuando uno está percibido por el Espíritu Santo, antes que uno termine de decir, vamos a rectificar. ¿Y de qué va a pasar? Nos vamos a librar de muchas angustias. ¿Creen en la palabra de Dios? Eso es lo que dice. Gloria al Señor. Ya, ahora estrategia ante chismes. Estrategia contra chisme. 1. No te relaciones con los chismosos. Amén. No creas a los chismes, sino verifica primero lo que te están diciendo. Amén. 3. No metas, dice, aléjate de cualquier cosa que huela a chisme. Aléjate de cualquier cosa que están hablando que huela a chisme. Chao, fuera. Ya. 4. No fomentemos el chisme. Si usted escucha a alguien que no pudo evitar, ¿no es cierto?, escucharla, usted tiene que quedar ahí nomás. Punto final. Señor, perdónala, no sabe lo que hace. Quizás la próxima vez le voy a decir que yo no soy tarro de basura, como dicen algunos. Y que quede ahí, que no nosotros participemos en divulgar ese chisme, que lo más probable es que sea mentira. Y si no es mentira, tiene parte de mentira. Y el objetivo final es que yo pierda. Porque todo esto está instigado, ustedes saben por quién. Por el que quiere matar, robar y destruir. Le va a hacer perder la paz, lo va a meter en angustia, ¿no es cierto? Va a hacer enojar al Señor, y algunas veces nos van a pasar cosas y vamos a decir, ¿por qué nos pasa esto? Por eso, porque escuchamos los chismes. Ya, el último, y este es muy importante, está relacionado, dice Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta ofrenda. Si usted sabe que un hermano o hermana tiene algo contra usted, ¿qué dice usted? Ella tiene problemas conmigo, que me venga a pedir perdón a mí. ¿O por qué lo voy a pedir perdón yo si yo no he hecho nada malo? No, aquí dice al revés, que si alguien tiene algo contra mí, si yo sé que alguien tiene algo contra mí,
tengo que ir yo. ¿Cierto? Tengo que ir yo. No me dice, oye, espera que ella venga. No, tengo que ir yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. 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 ¿Quiénes son maduros aquí? Ya, ahora estamos terminando. Vamos a dar un ejemplo ilustrativo. ¿Ya? Se dice que los buitres pueden volar por encima de hermosos y maravillosos jardines, de flores multicolores. Los buitres vuelan por ahí, por encima de esas maravillosas obras y no ven nada. No ven nada. No ven nada bueno, nada bonito. Pero llegan a un campo donde hay carroña y ahí se llegan y ahí están felices. A algunos de nosotros nos pasa lo mismo. No vemos las flores, no vemos los colores, no vemos las virtudes, no vemos lo hermoso que son nuestros hermanos. No vemos, tenemos los ojos cerrados para ver las virtudes, siempre estamos viendo los defectos. Veamos las virtudes, veamos las rosas, los claveles, ¿no es cierto? Los tulipanes, no sé qué flores maravillosas habrá que hay en nuestros hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ahora estamos concluyendo. Antes de murmurar, verso sin esfuerzo, hay que conversar. Antes de murmurar, hay que conversar. ¿Cierto? ¿Y eso está escrito en alguna parte en la Biblia? Dice que sí. Dice, si tienes algo con tu hermano, ve con una persona, conversa con ella, y ponete en la buena, listo. Pero si esa persona no te escucha, toma a 2 personas más y anda y dice, ¿por qué está enojado conmigo si yo no te he hecho nada? Sí, porque resulta que tú allá me hiciste eso y después no. Y si no escucha, entonces a los pastores y a la iglesia, ¿cierto? Hay un orden, gloria al Señor. Entonces tenemos un orden para poder solucionar nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles. Si has murmurado y el Espíritu Santo te está reconviniendo y te está guiando al arrepentimiento, gloria al Señor, porque Dios te va a recibir con los brazos abiertos cuando le digas, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, he murmurado, y tira la lista de 100 personas. He murmurado Juan, María, Diego, Pedro, bla, 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 bla. Y Dios va a ser muy contento, va a ser muy feliz, porque usted se está sanando, usted se está santificando, usted se está reconciliando con el Señor. Gloria a Jesús. No le dé vergüenza, Dios quiere que lo haga. De hecho, el Espíritu Santo lo insta todos los días a hacerlo. ¿Sí o no? Ahora, lo último de lo último. Por las tantas bondades y misericordias de Dios, es que debemos cambiar nuestra murmuración y nuestra queja en alabanzas a Dios. Gloria al Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145. Gloria a Jesús. Ahí debemos estar, nuestro corazón, debemos alabarlo, bendecirlo, exaltarlo. Nos está sacando de Egipto, ya salimos de Egipto, vamos hacia la tierra prometida. Tenemos un camino que recorrer y el que